Reclusorio Norte. Me trasladaron vía terrestre al Reclusorio Norte. Ingresé como José Luis Ríos Galeana, pero mis huellas digitales me detectaron como Galdino Mellado Cruz. Ese mismo día vi a los licenciados que envió la compañía. Ellos se encargaron de ir limpiando el problema. Galdino tenía antecedentes penales y José Luis no, así que lograron que quedara fichado con el segundo nombre. De lo contrario, la autoridad me habría ligado con los Zetas. Lo que los abogados no pudieron evitarme fue la zona blanca del dormitorio 2. Ahí es donde encierran a la gente más pesada, narcos, secuestradores y asesinos famosos. Tipos que prefieren reventarte la madre antes de preguntar tu nombre. Nada de chamaquitos pendejos, pura gente lacrosa. Por eso las medidas de seguridad son severas y no cualquiera soporta la densidad del ambiente. Desconozco cuántos amparos firmé para refutar las circunstancias que se me achacaban, que si el modus operandi y el modus vivendi, que la querella y los hechos contradictorios, que nada sucedió como el Ministerio Público decía, y al final la autoridad solo pudo probar que me resistí al arresto. Los licenciados venían a verme 2 veces por semana, y en cada ocasión aseguraban que no tenía de qué preocuparme. No había testigos que me ligaran de manera directa con el homicidio de Fernando Zabaleta. Las 3 panteras guardaron silencio y los otros 9 cabrones lograron fugarse. No hay otro lugar como la zona blanca del Reclusorio Norte, donde uno puede enterarse de los asuntos del narco. Ahí dentro, supe que la relación entre los Zetas y la gente de Sinaloa había valido madres otra vez después de que salimos de Ciudad Juárez. En Nuevo Laredo, Miguelito Treviño debió hacerles frente a esos pendejos, y el Asca se apersonó para ayudar. Luego, con tal de vengarse, nuestra gente masacró en Acapulco a decenas de hormigas, pertenecientes a la organización de los enemigos. Los cuerpos sin cabeza se volvieron el mensaje entre unos y otros. Fue cruento, nadie estaba dispuesto a ceder territorio. Mientras tanto se me presentó un problema, el dinero que debía repartir entre la raza por el operativo de Zabaleta. Me dijeron que esa lana necesitaba dar a los abogados $1,000,000 para limpiar las acusaciones. Bien machín respondí que no tenía nada, que había gastado la feria justo antes del jale porque pagué por adelantado a la gente de la estaca. Los licenciados no se quedaron tranquilos con mi explicación. El resto del grupo, incluidas las panteras, decían que no había obtenido nada. Reaccioné haciéndome el ofendido y luego pregunté a los abogados que quién era ahí el comandante de mayor jerarquía. Esa primera vez dejaron en paz el asunto, pero más tarde volvieron a joder con la misma cantaleta. Tenía tanto tiempo libre que pasaba horas leyendo los caracoles y consultando el tablero de IFA. Sin embargo, en esa penitenciaría estaba rodeado de aleluyas. Eran un chingo los hipócritas arrepentidos que restaban en grupitos a toda hora. Un pastor de nombre Roberto se acercó una vez, dizque para que conociera la palabra de Dios. Yo, bien respetuoso, expliqué que mis creencias estaban en otro lado. Él, de todas maneras, neció con que me animara a acompañarlo a algunas de sus reuniones. No le hice caso hasta que ese mismo señor me salvó la vida. Una tarde yo estaba limpiando mis collares cuando el pastor pasó corriendo y me entregó una Biblia. «Este libro te salvará», alcanzó a decir. «No, muchas gracias», respondí igual que lo había hecho las veces anteriores. «Deje que Dios lo ayude», repitió sin darme tiempo de replicar. Lo vi desaparecer por el cubo de la escalera
y luego escuché los gritos rabiosos de una bola de hijos de la chingada. Traían el rostro cubierto con trapos y paliacates, y llevaban puntas envenenadas. Me replegué contra la pared, abracé la Biblia, cerré los ojos y agaché la cabeza. Durante 4 minutos mi crujía se volvió un infierno de gemidos y sufridera. Cuando por fin consideré que era seguro mirar, quedé pasmado. Había sobrevivido mientras 6 güeyes se revolcaban en agonía junto a mis pies. Pude haber salvado a alguno, pero cuando corrí para pedir auxilio, las rejas del pasillo estaban cerradas, y no hubo un solo custodio cerca que quisiera escuchar mi llamado. Hasta media hora después los guardias se dignaron a visitar a los difuntos. Me llevaron a declarar por ser el único que salvó el pellejo. Conté varias veces mi historia, por supuesto que no me creyeron, y sin embargo al final dejaron que me fuera. Aquella noche dormí entre los muertos, porque el personal de intendencia no entró sino hasta el día siguiente a la zona blanca para hacer limpieza. Con todo lo que viví, opté por acudir a las reuniones del pastor Roberto. No me sentía cómodo, pero quería evitar ser juzgado como un ingrato. Además, hablaba bonito ese señor. En un descuido dejé que me bautizaran, y así entré a la religión cristiana, sin que por ello estuviera dispuesto a dejar la santería. Pienso que fue entonces cuando Ogún, orisha de los guerreros, comenzó a enojarse conmigo. Una casa en Coyoacán, febrero 2006. 15 días transcurrieron después del motín, y entonces los licenciados de la compañía le informaron que por fin todo estaba arreglado. Dice que obtuvo la libertad y volvió a la calle sin preocupación, pero días después tuvo que carearse con los integrantes de la estaca, a propósito del dinero faltante. Lo citaron en un domicilio ubicado en el centro de Coyoacán, donde los Zetas tenían otra casa de seguridad. Según Galdino, ese lugar todavía existe. Afirma que está justo detrás de la iglesia, por donde hay una rosticería. Dice que en la parte superior de la puerta habría una inscripción con la letra Z. El mando que lo recibió tenía órdenes de preguntar por los $2 millones. Nada que lo halló sentado en un sillón viejo mientras acariciaba a un gatito rayado. Lo abordó con las mismas interrogantes que antes le habían hecho los licenciados. Según Galdino, optó primero por responder con evasivas. Estoy bien agradecido con la raza de la Ciudad de México. Se aventaron las cuestiones jurídicas. Gracias a ustedes estoy libre. No hay pedo con eso, comandante, respondió el mando. Usted sabe que la bronca no es el asunto económico, sino una falla en la jerarquía que debemos resolver. Estoy consciente, pero ya no tengo el dinero, respondió. El mando se puso en pie y el gatito saltó espantado. Acompáñeme. Por aquí la gente de su estaca dice otra cosa, y mejor pa' pronto los encaramos. Galdino lo siguió resignado, hacia una habitación que años atrás habría sido la sala de una familia grande. Allí estaban, en efecto, reunidos los 9 varones que lo habían auxiliado en el operativo de El Penacho de Moctezuma. Supuso que las panteras permanecían todavía en la cárcel. Refiere que por instinto buscó su arma, pero había llegado ahí sin nada, así que regresó unos pasos y ordenó a una hormiga que estaba en el pasillo que le entregara una pistola. Como él era el Z9, el individuo obedeció. El comandante Mellado dice que ya les pagó, habló el mando con timbre ronco. Si me permite, dice Galdino, que interrumpió. La pregunta es otra.
¿Quién de ustedes es el hijo de la chingada que está afirmando falsedades? No son mentiras. Rememora que se atrevió a murmurar un morro con el rostro lleno de cicatrices pequeñas. ¿No te pagué, pendejo? Gritó. A nadie nos dio nada, comandante, agregó otro sujeto. Tranquilos, tranquilos, intervino el mando, y luego le preguntó a Galdino. ¿Cuánto les dio? 1 millón de pesos a cada uno, respondió sin dudar. Eso no es cierto, repitió el joven del rostro jodido. Galdino se queja de que esas hormigas me están haciendo quedar mal con la compañía. Es su palabra contra la del Z9, relinchó para hacer notar su autoridad. Se hizo un silencio que él utilizó para pegar un tiro en la frente al chamaco cacarizo. ¿Qué trae, comandante? Intervino el mando bien espantado. No sé usted, pero yo enfrento de esta manera a los farsantes, respondió. Entonces los 8 culeros restantes comenzaron a echarse en reversa. No les quedó de otra. Yo era alto mando, era M entre los Zetas y además tenía plaza, porque a pesar del tiempo que pasé en la cárcel, seguía manejando Reynosa por medio de Yolanda y otros güeyes. Relájese, insistió el representante de Alaska mientras miraba aquel cadáver en el suelo. Galdino dice que insistió. ¿Alguien más tiene pedos conmigo? Las otras 8 hormigas agacharon la cabeza y negaron. Entonces el anfitrión lo condujo de vuelta al lugar donde se había quedado el gatito rayado. Comprenda, comandante, yo solo estoy cumpliendo órdenes. Debo reportar lo que pasó con ese dinero, porque la próxima semana usted se reunirá con el Alaska y ahí todos tendremos que rendir cuentas. Ni madres, güey. A mí me enlazas de una vez, cuenta Galdino que exigió. Va a estar difícil. El Z3 anda por Estados Unidos, pero el jueves próximo está usted citado en su balneario de Atotonilco. En ese momento se enteró de que Heriberto Lascano tenía un balneario. Frente al mando y el Z9 pasó el occiso, envuelto como tamal. Sus compañeros lo llevaron a un pequeño jardín ubicado en la parte posterior de ese inmueble. Asegura que ahí lo enterraron. Esos pendejos se habían atrevido a desafiar mi autoridad, pero lo que más me emputó fue que el Alaska hubiera enviado a sus esbirros a cuestionar mi palabra. Probablemente en otra circunstancia habría contado la verdad, pero ahora solo me quedaba seguir bien hombrecito con mi versión de los hechos. ¿Que cuál fue la realidad? Dice que cuando era interrogado por la gente de la Procuraduría, comprendió que alguien de su estaca los había delatado. Como no sabía dónde acabaría todo aquello, decidió utilizar el dinero del operativo a favor de su propia causa. Esos putos no se merecían ni un centavo. La verdad no esperaba que las circunstancias fueran a organizarse para bien y yo saliera libre. Luego se hizo tarde y ya no fue posible recular. Les había dicho a los abogados que la tropa recibió el pago antes de llegar al penacho de Moctezuma, y ya no podía retractarme. Así que mantuve la misma posición y repetí la consigna siempre que se me preguntó. Atotonilco, marzo 2006. El jueves siguiente llegué al balneario que era propiedad de Lasca. Era mucho más grande que el del rancho que le conocí en Valle Hermoso, al sur de Matamoros. El sitio me recordó las propiedades que tenía Ociel Cárdenas en sus buenos tiempos. Más que un lugar de descanso, era un centro de operaciones. Encontré al Z3 en el edificio principal, ordenando a las cocineras lo que debían preparar para darnos de comer. Salió a recibirme con un abrazo y me sobrepasó tanta fraternidad. Dijo que tenía para mí una recámara de lujo, junto a la alberca de aguas termales. Me cayó de
Me cayó de perlas la invitación. Todavía traía encima las tensiones del reclusorio. El Lasca había sabido hacerla. Mis adivinaciones en aquel pantano de Texas fueron ciertas. No solo sustituyó a Osiel Cárdenas, sino que lo superó. Neta que con él se dio la mayor expansión. Los Zetas consolidamos las posiciones de la empresa en Veracruz, sembrando amapola. Sembramos amapola en la montaña de Guerrero. Entramos a Acapulco. Fortalecimos la asociación con los hermanos Valencia en Michoacán. Tomamos Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila y Zacatecas. Pusimos un pie en Tabasco y otro en Guatemala. Debimos someter a mucha banda que luego nos traicionó, pero durante un tiempo fuimos la empresa dedicada al narcotráfico más chingona del país. Pero esa mañana Heriberto traía un gran dolor de cabeza. Las cosas de Michoacán se estaban complicando. Durante la época de Osiel nos interesamos en el business de la droga sintética, y para asegurar la materia prima conquistamos los puertos más importantes del Pacífico. También montamos chingos de cocinas clandestinas que dieron trabajo a mucha raza local. Era la época de los famosos raves, fiestas donde la gente se ponía hasta la madre. En México se abrió el mercado de las tachas, los ácidos, el éxtasis, el popper y otras chingaderas, como el cristal, que de tan corriente sacaba llagas y tiraba los dientes. Cuando llegamos a Michoacán, buena parte de ese estado estaba controlado por una familia que llevaba añísimos en el negocio. Sabía tener la fiesta en paz y nuestra compañía le abrió mercado en Texas. Los problemas vinieron cuando se llevaron a Osiel al penal de Almoloya. Esa familia quiso sacar ventaja, y Heriberto no lo permitió. Luego, banda pesada de Sinaloa aprovechó para meter las narices. Personal que nosotros habíamos reclutado se abrieron como culebras. Cuando salí del reclusorio norte, la problemática con esa gente se había vuelto traidora. El Lasca estaba como loco. No soltaría la plaza. Ni madres que íbamos a perder. Necesitábamos esos puertos. Tal era la razón de que anduviera quisquilloso con el tema de la lana. Necesitaba recurso para defender lo nuestro. Ahora que también estaba el tema del orgullo. Los sinaloenses nos estaban cogiendo por 3 lados al mismo tiempo. Tenían vuelto loco a Miguel Treviño en Nuevo Laredo, al Tony Tormenta en Acapulco y a nuestra gente en Michoacán, que en ese momento comandaba Efraín Teodoro Torres. El Lasca había previsto destinar una parte de los dólares que nos pagaron por bajar a Zabaleta para financiar los operativos en Michoacán. Ahí en el balneario comprendí el verdadero coraje que traía conmigo. Oye, Galdino, yo no te voy a cuestionar. Somos de una línea y nunca habíamos tenido pedos de este tipo. Gracias, Heriberto, valoro la confianza. A ti te explico lo que quieras, afirmé. ¿Qué pasó con los 2 millones de dólares que nos entregó el cliente? Ya le dije a tu banda que la mitad se fue en honorarios para la estaca. Ese dinero lo entregué antes del jale. ¿Y el otro millón? Estaba en la camioneta que incautó la policía. Eso, pues, se perdió. Agarra y se me queda viendo. Si tú dices que no lo tienes, no lo tienes y ya estuvo. Cruzó por mi cabeza contarle la verdad, pero al final dudé de que sirviera de algo. Era tarde para desdecirme. Créeme que no lo tengo. Ya te mencioné que estamos bien, pero antes tengo un regalito para ti. No sonreí. Con ese hijo de la chingada los regalos podían oler a culo. Mientras 3 güeyes de su estaca venían detrás de nosotros, los seguí a través de los jardines del balneario. Llegamos a una antigua cancha de frontón, toda dada a la verga.
Adentro estaban amarrados los pendejos que me auxiliaron en el operativo del penacho de Moctezuma. Todos menos el que bajé en Coyoacán. En un rincón diferente también tenían sometidas a las panteras. Me dio gusto que hubieran logrado salir de la cárcel. Un presente adelantado de Navidad, puto, dijo, y ordenó a uno de los escoltas que se acercara. Le arrebató el cuerno de chivo y ¡pam, pam, pam! En menos de 15 segundos les rompió la madre a esos 8 vatos. Desde que vi a las hormigas tiradas en el suelo supe que el Asca haría una fregadera. Así se las gastaba cuando quería educarnos. Acto seguido, se encaminó hacia donde estaban las rucas. Ya te dije que respeto tu palabra, insistió. Órale, Heriberto, es lo menos que puedes hacer. Digo creer en mí. Pues... Pero no te chingues a las viejas, me animé a pedir. Ellas no lo merecen. ¿Por qué, Mellado? También mintieron, ¿no es cierto? Desconozco por qué le hicieron a la falsedad, pero gracias a ellas estoy libre. Si estas culeras se hubieran rajado, se hubieran declarado en mi contra para salvarse, ahora mismo tendrías a un carnal refundido de por vida en una prisión de alta seguridad. Andaría de vecino con Ociel. Hazme ese paro, Heriberto, no te las chingues. El Asca hizo como si no me escuchara y acarició de nuevo el gatillo. Yo seguía argumentando. Además, le echaron huevos hasta el final. Las hubieras visto en la calle. Cuando nos rodearon un chingo de marinos, fueron bien leales, bien obedientes. Me cubrieron para que yo escapara. Mentí porque consideré que hacerlo estaba bien. Permite que se vayan, que sigan trabajando en mi estaca. Si quieres consigo el dinero que perdimos. Le echo ganas para sacarlo de mi plaza. Pero Heriberto disparó de todas maneras y las rucas gimieron. ¡Puta madre!, reventé encabronado. No hay pedo. Dinero es lo que nos sobra, se burló. Es solo que odio las putas mentiras. ¿Comprendes? Los guaruras de Alaska se aproximaron a las panteras para desatarles manos y pies. El cabrón había tirado por encima de sus cabezas y las 3 estaban vivas. Donde descubra la verdad, Mellado, donde descubra la verdad, repitió sin completar la frase. Lógicamente aquel balneario estaba aislado. Andábamos nosotros, la estaca de Alaska, las cocineras, las panteras y el personal de mantenimiento. Es decir, que ahí dentro cualquiera podía desaparecer para siempre. Despaché cuanto antes a esas viejas y regresé para comer carne adobada en el jardín principal. Heriberto quería tratar conmigo un último asunto. Había rumores de que Ociel sería extraditado a Estados Unidos, y eso también lo traía inquieto. Sin decir mayor rollo, soltó sus intenciones antes de que yo probara el primer taco. Necesito que te prepares para rescatar al M. Chingada madre, no salía de una para meterme en otra peor. No mames, güey, eso es imposible, reaccioné sin pensar. 2 años antes Rejón recibió una orden parecida. Tony Tormenta y el Alaska le encargaron que liberara a Ociel. Los mandos creían que sería tan fácil como cuando nos sacaron a mí y al Winnie Pooh del reclusorio de Matamoros. Pero todo salió mal y Rejón salvó el pellejo por muy poco. Esas son palabras mayores, Heriberto, advertí. Necesito que le entres, Mellado. Mejor me regreso a trabajar a mi plaza para juntar el dinero que necesitas. Ya te dije que el pedo no es el dinero. Entonces, son las divisiones, carnal. ¿Cómo? El Tony me está exigiendo que saquemos a su hermano del penal antes de que se lo lleven para Estados Unidos. Si no respondo, vamos a terminar peleados.
pero las posibilidades de lograrlo son bien pocas. Lo importante es intentarlo, ¿entiendes? Ya, admití resignado. Olvidaré la bronca que traemos si le echas huevos a esto. Voy a necesitar un chingo de lana. Toma los $2 millones que guardaste en casa de tus papás. No me jodas, Heriberto. Veré qué puedo hacer, pero tú prepara un operativo chingón que haga mucho ruido. No quiero que Tony piense que no le echamos huevos. Lo haré como dices, te lo prometo. Chocamos los puños y luego nos dimos un abrazo. Tony Tormenta, mayo 2006. Dice que se citaron en La Polar, una cantina que está en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Según Galdino, no había visto a Tony Tormenta desde antes de irse para Ciudad Juárez. Esta vez coincidió que pasaba por la capital con rumbo a Tamaulipas. Narra que sus estacas fueron discretas, porque ahí debían mantener bajo perfil. Recuerda que el hermano de Ociel Cárdenas llegó vistiendo una chamarra de los Dodgers y una gorra color rojo fosforescente. Esa vez me pareció que Ociel Cárdenas y su hermano tenían muy poco que ver. A primera vista habría sido difícil decir que eran parientes. Mientras el M era calvo, debajo de la gorra el Tony tenía una mata abundante. La nariz del patrón era fina y la de su hermano una bola sin personalidad. Pero sobre todo, la inteligencia en los ojos los hacía distintos. ¿Qué hubo, mellado? ¿Cómo te fue en Chirona? Dice que le preguntó en cuanto el mesero dejó botana sobre la mesa. Cuenta que la piel de Ezequiel Cárdenas se había vuelto gris y la gordura le causaba problemas a la hora de respirar. Esta vez pensé que me quedaría a vivir en el reclusorio. ¿Ya averiguaste quién fue el cabrón que te delató? A pesar de la distancia, Tony Tormenta seguía enterado de todo. Supongo que fue una de las hormigas que participaron en el jale. Pero ya no me importa, todas están muertas, respondió Galdino. Me dijeron que el Asca los eliminó. Galdino asintió y cambió el tema. ¿Cómo va Acapulco? Los vatos de Sinaloa nos están mintiendo, nos están imitando. Esos pelones buscan demostrarle a la raza que tienen los huevos más grandes. Si dejamos una cabeza, ellos nos arrojan 5. Si secuestramos a una hormiga para sacar la información, entonces vienen directo tras de mí. ¿Cuánta raza te trajiste de Tamaulipas? Quiso saber Galdino. Ya doblamos reclutando gente local y sin embargo no alcanza. La banda enemiga se multiplica más rápido. Una mesera bajita les llevó de comer. ¿Te dijo el Asca que llevamos a rescatar a mi hermano de Almoloya? Me comentó que quieren volver a intentarlo. ¿Qué opinas? Cuenta Galdino que tomó tiempo para responder. Híjole, Tony, para mí lo mejor que podría pasar es que el M estuviera libre, pero veo difícil sacarlo de ese lugar. ¿Te faltan huevos? Recuerda que le preguntó. No me malentiendas. Entonces, ¿qué necesitas para entrarle al jale? Si vamos a liberar al M, yo le entro. El problema es la logística. Ni los Zetas, con todos los chingones que somos, estamos listos para una cosa así. ¿No crees que estaríamos mejor si mi hermano recuperara su libertad? Claro. Cuenta que se detuvo porque estaba pisando terreno lodoso. Si mandan al patrón a Estados Unidos, será difícil que el Golfo y los Zetas permanezcamos juntos. El M es el único capaz de hacer que caminemos derechito. Tú eres Zeta, pinche mellado. Dice que lo acusó. Soy fiel a la compañía. ¿Qué harías si el Cos y yo nos vamos por un lado?
y Heriberto Lascano por otro. ¿Puedo responder al chile? Para eso soy tu papá, se burló Tony Tormenta. Es de mi chile que estamos hablando, respondió Galdino al albur. Órale, mellado, háblame suavecito entonces. Va, despacito, güey, pues creo que sería la peor pendejada. Seríamos nada si cada uno agarra camino para el monte. Los vatos de Sinaloa, la familia michoacana, los pelones, todos nos van a merendar en unos cuantos días. Como dices, por eso necesitamos sacar a mi hermano de la cárcel. Es el único capaz de mantener la unión. No creo que podamos repetir lo de la cárcel de Matamoros, reaccionó Galdino. Tengo otra idea. Lo que a continuación dijo el armado del M sonó rematadamente ridículo. Cavar un túnel que vaya desde la celda de Ociel hasta fuera del penal, de unos 2 kilómetros de distancia para liberar la seguridad del gobierno. Galdino rememora que hizo su mejor esfuerzo para no soltar una carcajada. ¿Cuánto costará eso? Lo que se necesite. Ok, respondió, pero de todos modos hará falta mucha pasta para reforzar esa madre sin que nadie se dé cuenta. El Asca dice que te entregó $2 millones. Cuenta que de golpe se le quitó el apetito. La birria estaba buena, pero la mitad del tazón se quedaría intacta. Yo no tengo nada, afirmó mirando directo a esos ojos desconfiados. Esta vez fue el turno de Tony para dejar de lado su comida. Ayer hablé con el Asca y dijo que te había dado lana para comenzar a trabajar. Tony, te reporto que esta información es falsa. No me quieres ver la jeta de pendejo, pinche Galdino. No mames, güey, dice que le dijo. Desde el primer día le he sido leal al M. Por él soy lo que soy. Chance y por ti me valdría madres, pero te aseguro que por él haría cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Lascano está jugando conmigo? Respiró y calculó de nuevo sus palabras. No me voy a meter en intrigas. Mejor arregle ese asunto con él. Yo solo puedo decirte que no he recibido un puto centavo para este jale. Está bien, concedió Tony Tormenta. ¿Pero cuento contigo? A huevo, carnal. Si intentas ir por el M, quiero estar en esa movida. Con su labia logró que Tony cambiara de tono, pero le preocupó que Heriberto Lascano estuviera jugando chueco. ¿Estás con el Golfo? Recuerda que volvió a interrogar Tony. Más con el Golfo, contestó Galdino. Está bien, como dices. Ojalá no se vuelva necesario definirse. Cuando nos agarremos a madrazos entre nosotros, el negocio y nuestras vidas se irán a la verga, afirmó Tony Tormenta. Terminaron el encuentro con un entendimiento y con más ganas que posibilidad de sacar a Ociel Cárdenas del penal de Almoloya.